¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema, por supuesto, de las grandes empresas, de sus intereses, Coca-Cola, Bimbo, Nestlé y muchas otras, quienes han hecho de la salud un verdadero negocio sin importarles, por supuesto, las consecuencias de esto, que han saqueado recursos naturales, que han saqueado el agua en muchas regiones, sin importarles el impacto ambiental que esto genera. Voy a platicar con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Ellos, como ustedes saben, son una organización que ha estado siempre profundizando en la denuncia, en la lucha por cambiar esta realidad que les compartí hace un momento. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Jesús, por la invitación. Nombre honrados en esta comunidad de recibirte. Verdaderas mafias, querido Alejandro, mafias corporativas que, y eso es a título personal, me parecen cárteles en toda la extensión de la palabra si tenemos que utilizar un término, ¿no? En torno a la narrativa que hemos manejado para criminalizar algo a una organización. Así se comportan estas corporaciones. Y ahora me encantó el artículo que escribiste para, sin embargo, lo que ha hecho el Poder del Consumidor para denunciar precisamente cómo han ido actuando utilizando aspectos jurídicos incluso para seguir operando en el tema de la comida chatarra, por ejemplo. Sí, es increíble. Yo creo que esto responde a la lógica de las grandes corporaciones, ¿no? O sea, creo que las grandes corporaciones globales, ya son maquinarias en verdad depredadoras. O sea, las corporaciones requieren cada 3 meses estar demostrando que están incrementando sus ganancias a sus accionistas. Entonces, esto se vuelve una dinámica pues, depredadora en todos los sentidos. Hay que bajar los costos de producción, entonces utilizo materia prima de mala calidad. Si puedo bajar los salarios o no aumentar, por lo menos no aumentar salarios, no los aumento, ¿no? Y utilizar bajo esta lógica de que tengo que vender más, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando hablamos de la comida chatarra, pues una publicidad dirigida a los niños muy perversa, ¿no? Un senador chileno muy reconocido, Guido Girardi, ¿no? Porque ha promovido muchas políticas. Cuando le dieron un reconocimiento de la FAO en Roma, él habló de los pedófilos, así lo dijo, los pedófilos del siglo XXI, ¿no? Y ese término de pedófilos, para usarlo sobre estas corporaciones, referido a cómo hacen la publicidad especializada en infancia, es porque tienen toda una tecnología muy desarrollada, ¿no? Para poder influir en los niños, o sea, neuromarketing, bueno, no, todo este seguimiento que hacen ahora a través de las redes sociales para identificar exactamente qué es lo que los niños les está gustando. Y bueno, pues, es un abusar de la infancia. La propia Organización Mundial de la Salud decía desde hace casi 20 años, en 2004, sacó la Estrategia Global sobre el Régimen Alimentario y ahí decía que la publicidad dirigida a los niños se aprovechaba de su credulidad e inexperiencia. Entonces, pues esto es abusar de la infancia. Y es en lo que estamos ahorita, ¿no? Porque pues se ha logrado, ¿no? Con el etiquetado, nuevo etiquetado, se establece que los productos que tienen un sello de advertencia no pueden tener personajes ni nada atractivo para los niños. Y ahorita, hace un par de meses, se estableció ya entró en vigor una reforma al reglamento de publicidad en materia de salud, ¿no? Que establece que los productos que tienen sellos en la publicidad no van a poder utilizar estos personajes. Y bueno, las empresas, y como tú decías, Bimbo, Gamesa, Mondelez, Nestlé, Sabritas, Herdes, Coca-Cola a través de Santa Clara, ¿no? Todos metiendo amparos por todos lados, cientos de amparos para tratar de seguir con este tipo de prácticas, ¿no? Las defines como mentiras criminales. ¿Cuál es el vínculo también con el medio de comunicación? Porque efectivamente tienen toda una estrategia, todo un equipo detrás, explotan muy bien las redes sociales,
pero ¿cuál es el vínculo que existe con los grandes medios, con estos medios corporativos que a final de cuentas también son parte de este entramado? Bueno, ahorita entre los amparos que se pusieron, ¿no? Contra esta reforma al reglamento que prohíbe en la publicidad utilizar los personajes dirigidos a niños en productos que no son saludables. Entre los que pusieron amparo está la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ¿no? O sea, ahí para defender el uso de personajes y todas estas estrategias dirigidas a niños, hay países como Noruega, como Suecia o regiones como Quebec que prohíben todo tipo de publicidad dirigida a la infancia. Es decir, se establece que la infancia es muy susceptible, ¿no? Por su grado de madurez o todavía inmadurez cognitiva, ¿no? Es muy susceptible a ser manipulada por la publicidad, ¿no? Y también los jóvenes, ¿eh? O sea, los jóvenes que quieren pertenecer, ser parte, ¿no? Este, pues también, ya sabes, las estrategias de Coca-Cola, ¿no? De la felicidad, la juventud, el deporte, que no tienen que ver nada con los efectos que tiene ese producto. Entonces, sí, se unen, ¿no? Las grandes corporaciones de comida chatarra, bebidas azucaradas, junto con los medios poderosos de comunicación, ¿sí? Y las agencias de publicidad. O sea, van todos juntos. Cuando tú tratas de regular la publicidad, van todos juntos. Sea esta publicidad de comida chatarra, bebidas azucaradas, o sea también en su momento se unieron para defender la publicidad del tabaco. Por suerte se logró ya la prohibición a nivel internacional del tabaco, pero ahí están en el alcohol, por ejemplo, ¿no? Tocas un tema fundamental, los niños como blanco, a final de cuentas, vistos como una cuestión de inversión que les dio resultado, por ejemplo, en la generación de tu servidor, que creces con este bombardeo de imágenes en donde de repente el elefantito es saludable o el tigre Toño es un ejemplo de deportista, cuando en realidad lo que tiene es una enorme cantidad de azúcar precisamente y que Sí. lo estamos viendo ahora con una población de 40 a 50 años enferma de diabetes, precisamente por un consumo que tuviste cuando fuiste creciendo. Es decir, los niños vistos y niñas vistos y vistas como una especie de inversión con un símbolo, así que clic caja a costa completamente de la salud, ¿no? Sí, porque lo que tú estás creando cuando te diriges a los niños, estás creando un consumidor que puede ser un consumidor de por vida, ¿no? Y lo que vemos en México y lo que vemos en muchos países, en Estados Unidos también, es que eh, tú deformas un hábito. Por ejemplo, yo creo que el mejor caso es el que mencionas, el de Zucaritas y el tigre Toño. El tigre Toño, nosotros hace 10 años, dando talleres en escuelas secundarias públicas en Iztapalapa, ¿no? Les presentábamos a los chicos imágenes de Madero, de Zapata, del tigre Toño, de Ronald McDonald. Mezclábamos entre los héroes de, de la historia de nuestro país y estos personajes de la comida chatarra, y les pedíamos que los identificaran. El tigre Toño lo conocían el 100%, Madero no. O sea, Madero menos del 50% lo conocía. Zapata un poquito más, 70, 80%. Pero es increíble. O sea, eso estás hablando de cultura, ¿no? Estás hablando de una deformación cultural, pero también hay una deformación del gusto. Porque ¿qué desayunaban nuestros padres o nuestros abuelos? Pues desayunaban avena, ¿no? Y si fuéramos, si reconociéramos más la riqueza que tenemos, pues estaríamos desayunando amaranto. Tenemos uno de los mejores cereales, ¿no? Y cambiar esto, ¿no? Por sucaritas que son mucho más caras, que tienen 40% de azúcar, el resto es harina refinada, es una bomba, ¿no? Imagínate, para estar desayunando en los niños, es una bomba glucémica, te hace una descarga de insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y esto repetido, y con los refresquitos todo el día, estima que seguir así, uno de cada años mexicanos, en 10,
va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Entonces, sí, o sea, es que se requiere hacer algo, pero tienes a estas corporaciones bloqueando. ¿Y cómo se zafan estos grupos de la responsabilidad, Alejandro? Porque Y existen voces como la tuya, como las del poder del consumidor, incluso de otro también de otros activistas, quienes abiertamente lo señalan, quienes presentan los datos, las pruebas, los números, las cifras que tienen que ver con enfermedades como la diabetes, ya lo mencionábamos. Pero ¿cómo se zafan estos grupos de esta responsabilidad moral, ética, e incluso no sé si alcanza hasta llamarla legal? Pues mira, pagan y controlan instituciones, pagan académicos. Ahorita se ha creado el Instituto Internacional de la Obesidad, ¿no? Eh, lo presentan con el título en inglés en el TEC de Monterrey, ¿no? Y entonces están ahí un exsecretario de salud y todos, y entonces empiezan a hablar de obesidad y empiezan a hablar de que están haciendo investigación en medicamentos contra la obesidad. Están hablando de la necesidad, sí, o sea, de los espacios urbanos para hacer ejercicio. Sí, está perfecto, ¿no? Pero tú tienes, a ver, ¿cuándo vamos a llegar a los espacios urbanos y a las condiciones que tienen en general las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos para tener actividad física? No vamos a llegar a eso. Y tienen niveles de obesidad. O sea, ahí no está el problema de fondo. El problema de fondo está en lo que estamos consumiendo, pero busca que te diga algo en la página de este Instituto Internacional de Obesidad, que digan algo sobre las bebidas azucaradas, ¿no? Porque hay dinero de FEMSA ahí metido. Entonces generan toda esa percepción, ¿no? O sea, tú entras a la página de Coca-Cola y hay declaraciones de que no hay evidencia de que las bebidas azucaradas provocan obesidad y entonces dicen, es que es multifactorial, es que es un tema de elección personal, pero no sé, mencionando esto recuerdo al relator especial de Naciones Unidas por el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, cuando estuvo en México hizo un reporte de México y cuando presentó el reporte habló de la coca-colonización de México. O sea, tienes, entre, o sea, por todos lados, en las comunidades indígenas que visitó en Chiapas, ¿no? Vas entrando, ya lo quitaron por todas las denuncias, pero entrabas y está filmado a San Juan Chamula y al llegar por la carreterita, un espectacular que decía, bienvenido a San Juan Chamula, Coca-Cola. Y era la foto del dorso de un hombre en la mano con una Coca-Cola y la ropa era la ropa que usa la autoridad. Entonces estaba recibiendo la autoridad del pueblo indígena con una Coca-Cola y bienvenido a San Juan Chamula, ¿no? Entonces, esto es brutal y se mezcla con un elemento, ¿no? Un elemento es la publicidad, la alta asequibilidad a estos productos y el otro es el diseño adictivo del producto. O sea, nosotros hemos hecho grupos focales con personas que declaraban, o sea, seleccionamos a las personas que en entrevistas declaraban, pues sí, yo me tomo tres refrescos al día. La mayor parte de los adictos al refresco son adictos a la Coca-Cola, ¿no? Y gente con diabetes que te decían, no puedo dejar la Coca-Cola. Entonces, y así son las abritas, todo es para que tengamos, para que tú lo consumas y tengas una descarga de dopamina, es una descarga de una hormona del placer, ¿no? Y pues esto se vuelven adicciones, porque no te lo da una fruta, no te lo da una verdura, entonces ya se vuelve una cuestión de placer, ¿no? De estarte llenando de placer y no alimentarte, ¿no? ¿Qué pasa, querido Alejandro, con el tema de los gobiernos? Durante mucho tiempo, y lo comentamos en alguna ocasión tú y yo, Coca-Cola, por ejemplo, Bimbo, colocaron gente al interior de las administraciones para definir políticas de salud en México, que era lo más increíble, ¿no? Incluso el enfrentamiento de Hugo López-Gatell con ellos fue también muy público. Pero ¿qué pasa con las administraciones? ¿Hasta dónde penetran precisamente a los gobiernos? Y no me refiero solamente al de México, sino también al de Estados Unidos, a otros países en donde pues ha aplicado una verdadera corporocracia. Sí, o sea, tiene un poder enorme, ya hay mucha evidencia. Ahorita yo creo que tras la pandemia mucha gente ha escuchado de esta revista científica The Lancet,
Ujú. ¿no? Pues es una de las revistas de medicina más importantes del mundo. The Lancet acaba de publicar una serie sobre lo que se llaman los determinantes comerciales de la salud, ¿no? Actualmente se dice que estos determinantes en los que destaca tabaco, alcohol, comida chatarra, bebidas azucaradas, son las principales causas de enfermedad y muerte. Y cuando se habla de determinantes comerciales, pues se habla de esta presencia, de esta publicidad, pero se habla de estas estrategias, ¿no? Entonces, se encuentran todas las estrategias que hacen las corporaciones, vienen descritas en esta serie de The Lancet. Una es la compra que te decía, la creación de estos como Instituto de la Obesidad, ¿no? Y entonces se jalan a los medios de comunicación y entonces ahí está las grandes figuras de ese instituto diciendo cuáles son las causas de la obesidad, ¿no? Pero después estas puertas giratorias, ¿no? En Secretaría de Salud ha habido de 10 secretarios de salud, 5 han pasado o tenido fuerte relación con FunSalud, la Fundación Mexicana de la Salud, que en el área de nutrición todo es Nestlé, ¿sí? O sea, es el Fondo Nestlé de Nutrición, así se llama. Es un descaro, ¿no? Y entonces la exsecretaria Mercedes Juan, ¿no? Que inició con la administración de Peña Nieto, venía de 5 años de haber dirigido FunSalud, o sea, de haber sido pagada por Nestlé, ¿no? Y así, José Narro era parte del consejo de FunSalud. Julio Frenk fue parte de FunSalud. Guillermo Soberón fue parte de FunSalud, ¿no? Entonces, todos, y si ves con FunSalud, es las farmacéuticas, ¿quién constituye el Consejo de FunSalud y los recursos? Son las farmacéuticas, las cadenas de hospitales, ¿sí? La industria de alimentos, la industria de bebidas, la industria de seguros. De ahí vino el Seguro Popular, ¿no? O sea, un proyecto para privatizar los servicios de salud. Entonces, son estas puertas giratorias. Ahorita, por ejemplo, en FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca-Cola, que es de origen mexicano, pero a nivel mundial es la principal embotelladora de Coca-Cola, el, eh, el, el que lleva todo el cabildeo, ¿no? Es Roberto Campa, que estuvo en Secretaría de Gobernación, en la época del Pegasus, ¿no? Del Pegasus sobre los 43, del Pegasus sobre nosotros, ¿no? Y ahorita yo estaba escuchando hace poquito, ¿no? No, un periodista que estaba hablando de todos los ataques que se la pasa haciendo diariamente Roberto Campa, o sea, no puedes entender que el director de asuntos corporativos de FEMSA se la pase atacando al principal investigador en nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública en Twitter, diciendo, oye, ¿y por qué? ¿Quién te pagó este viaje? ¿No? O sea, como un porro. ¿No? A ese nivel se manejan. Y bueno, el doctor Simón Barquera, que es a quien me refiero, pues no solamente está al frente del Centro de Investigación en Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, sino también es presidente electo de la Federación Mundial de Obesidad. O sea, es un tipo que recibe invitaciones para ir a todo el mundo, ¿no? Y este porro, ¿no? Roberto Campa, haciendo este tipo de ataques. Entonces, se mueven a muchos niveles, pagan medios de comunicación, periodistas, mira, los articulistas mucho de finanzas, Ujú. ¿no? Muchos sirven a estos intereses. Nosotros en algún momento encontramos que articulistas de finanzas de dos medios diferentes, así reconocidos, ¿no? No, nos atacaban y con un párrafo igualito, ¿no? Igualito. O sea, la agencia intermedia entre las corporaciones y les hacía llegar los textos y pues estos ni cuidaron eso, agarraron ni copiaron ni pegaron. Sí, un comportamiento completamente, porque también es cierto, los medios de comunicación reciben millones y millones y millones y millones de pesos en materia de publicidad y este tipo de articulistas, pues obviamente reciben cantidades importantes también para llevar a cabo este tipo de ataques, como bien lo señalas, defendiendo pues O el simplemente. Sopitas, ¿Mande? o Sopitas. Este cuate, el Sopitas, Mm, ¿no? El Sopitas se metió millones por parte de Coca-Cola, haciendo toda esta campaña durante la pandemia de que Coca-Cola apoyaba las tienditas, ¿sí? cierto. Nosotros el año pasado hicimos
una encuesta a nivel nacional sobre tienditas, sobre las familias que tenían tienditas. Y encontramos que las familias que tienen tienditas con más de 6 años reportaban, de acuerdo al nivel de edad de quien reportaba, ¿no? Casi el doble de diabetes pronosticada del que encontrabas en la encuesta nacional de salud y nutrición. Es decir, el medio, o sea, si yo tengo como familia por necesidad o por negocito, ¿no? Tengo un cuarto que da a la calle, que así es como funcionan las tienditas, ¿no? Ujú. Y ahora lo abro para vender, o sea, me llega el camión de Sabritas, el de Bimbo, el de Coca-Cola, todos me llegan, así, Claro. ¿no? Entonces, el medio en el que estoy es mucho más obesogénico, o sea, tengo los productos a la mano, ¿no? Entonces la gente deteriora más su alimentación cuando tiene una pequeña tiendita. Y entonces esto lo sacamos a la luz, ¿no? Porque toda la campaña que tenía Coca-Cola, no sé si te acuerdas, en los camiones, en la Sí, sí, parte de sí, atrás, sí. decía, apoyamos a más de 1 millón de tienditas y la ching. Bueno, Ujú. después de que sacamos esos datos, ¡frum! Desapareció. Ahora tienen un lema en los camiones que dicen juntos, nada más, ¿no? Y bueno, y el Sopitas, pues el Sopitas, ¿no? Pues aprovechar eso, ¿no? Como influencer y meterse los millones que se metió, ¿no? Haciendo una publicidad que nada más es un engaño. Después, ahorita esa campaña que tuvo el año pasado, Coca-Cola, que se llamaba El amor multiplica, diciendo que recogían y reciclaban cuando es la más contaminadora por plástico, que cuidaba el agua cuando es una de las empresas que más agua extrae. Entonces, puedo estar mintiendo y generando una narrativa, una percepción que no tiene que ver con la realidad. Y estamos denunciando eso. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, siempre es de verdad un honor platicar contigo y escucharte y muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad. Gracias, Jesús, un gusto.